Enhorabuena. Tema del día. Enhorabuena, 11 años. La voz es el sonido que se produce cuando el aire pasa desde los pulmones a través de la laringe. En la laringe se encuentran las cuerdas vocales, dos bandas musculares que vibran para emitir los sonidos. Para la mayoría de nosotros, la voz juega un papel importante sobre quiénes somos, lo que hacemos y cómo nos comunicamos. Como las huellas digitales, la voz de cada persona es única. Muchas cosas que hacemos pueden lastimar nuestras cuerdas vocales. Hablar demasiado, gritar, despejar la garganta constantemente o fumar puede provocar ronquera. También pueden causar problemas como nódulos, pólipos y llagas en las cuerdas vocales. Otras causas de trastornos de la voz incluyen infecciones, subida de los ácidos gástricos hacia la garganta, crecimientos por un virus, cáncer y enfermedades que paralizan las cuerdas vocales. El tratamiento de los trastornos de la voz varía dependiendo de la causa. La mayoría de los problemas de la voz pueden ser tratados con éxito si se diagnostican temprano. Enhorabuena, 11 años. Recibimos a nuestra experta, por supuesto, Paula Rodríguez, que está con nosotros. Ella es fonoaudióloga. Paula, bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás? Y bueno, hablemos de este tema. ¿Qué pasa con las alteraciones de la voz? Bueno, qué tema, ¿no? Porque es un tema que a todos los que trabajamos con la voz nos parece muy importante, como maestros, locutores, los conductores de televisión, todas las personas que necesitan su voz para trabajar, ¿no? Es muy importante. Que es lindo, pues, hablar con más bonito. Es lindo hablar. Lo que es importante saber, ¿no? Quiero contarles hoy día un síntoma que es muy común en lo que se refiere a alteraciones de la voz, que es la ronquera. ¿Sí? Nosotros siempre que tenemos profesionales o personas que notan una dificultad, empiezan con una simple ronquera. La ronquera es una situación, una condición donde nuestra voz empieza a perder como el color, el timbre, suena áspera, nos empieza a molestar, ¿no? Y ese síntoma, ese pequeño síntoma, muchas veces no le damos tanta importancia. Las alteraciones de la voz son muchas, hay muchos tipos de alteraciones de la voz y generalmente comienzan con este síntoma que es la ronquera, o muchas veces también los que sabemos del tema le llamamos difonía, que a veces nos quedamos un poquito sin voz, tal vez estuvimos en algún lugar y empezamos a hablar y cada vez nuestra voz se fue apagando, pierde fuerza, pierde color, pierde, ¿no?, las características propias, y es muy importante que podamos nosotros en ese momento ver qué es lo que está pasando con nuestra voz, ¿sí? Ahora, desde mi caso personal lo voy a decir porque yo en este momento estoy un poco disfónica. ¿Cuándo tengo que preocuparme de que esta alteración no solamente me va a durar un tiempo corto, sino que va a ser un tiempo prolongado, para tener en cuenta ese detalle, ¿no es cierto? Porque puede ser que ya me quede con esa secuela. Claro, exactamente. Generalmente muchas cosas provocan alteraciones de la voz que pueden ser temporales. Por ejemplo, en la nota decía, bueno, si estamos gritando, obviamente estamos forzando nuestro músculo vocal y vamos a lastimar la voz, ¿no? En un partido de fútbol. A veces es inevitable gritar, claro, ¿no? A todos nos pasa, inclusive los niños, muchos niños tienen también ronquera crónica porque se gritan constantemente, y también, por ejemplo, fumar, tal vez estar en cambios de temperatura constantes, el aire acondicionado que entramos, salimos, va provocando una inflamación. Provoca inflamación en las cuerdas vocales. Entonces también apágame el aire. Entonces también, por ejemplo, virus, bacterias, otro tipo de, ¿no?, ya de afecciones que tienen que ver con ya la parte médica, ¿no?, que provocan una laringitis constante. Hay gente que tiene laringitis crónica porque siempre está enfermo por un virus, se resfría con frecuencia, tiene algún tipo de alergia, la rinitis, la alergia respiratoria, acá en Santa Cruz es muy común por el clima, ¿no? Paula, también influye mucho, no sé si me voy a expresar bien, pero el mal uso de la voz. Exactamente. A ver, en lo personal, como soy cantante, yo tengo una manera de hablar, tengo una colocación, entiendo un poco por el canto, he aprendido a colocar la impostación y todo, pero hay gente de repente que hace comunicaciones, hace prensa, o de repente tiene un trabajo donde le exige hablar mucho, personas que hacen cursos, tutoriales y cosas así. Entonces un mal uso obviamente te va a llevar a un desgaste enorme, y sería ideal también que uno estudie y se prepare también, ¿no? Perfecto, eso es lo que yo les decía al principio. Este tema es sumamente importante para los profesionales de la voz, que son todas estas personas. Es muy común ver maestros, por ejemplo, que pasan todo el día hablando. Ajá. En el consultorio tenemos muchos maestros que vienen a hacer rehabilitación porque recién consultan cuando su voz ya se terminó, se quedaron roncos, la voz no responde y llega un momento que el músculo se cansó y se cansó.
¿Y qué pasa? En las alteraciones de la voz tenemos tanto golpear por el mal uso vocal, la cuerda golpea y se empiezan a formar, por ejemplo, callitos. Callos. ¿No? De una forma fácil para explicarlo, que son como unas carnosidades, que son nódulos vocales, hay pólipos, hay quistes. ¿Puedes enseñarnos, Paula, el ejercicio para que una persona en casa también practique, le enseñe a su hijo y podamos saber utilizar correctamente la voz? Claro, en realidad no hay en sí un solo ejercicio, pero hay algo que se llama higiene vocal. La higiene vocal consiste en yo tener las precauciones, que es lo que me decías recién, para cuidar mi órgano vocal de manera constante, porque si yo un día me cuido, otro día no me cuido, es como que no siempre, eso no me va a dar mucho resultado. Si yo uso mi voz de manera profesional para trabajar como locutor, cantante, maestro, sí o sí necesito cuidar mi voz. Obviamente que para cuidar mi voz, ¿qué tengo que tener en cuenta? Cuidarme de estar cambios bruscos de temperatura, tengo que cuidarme de también olores que sean muy penetrantes, muy fuertes. ¿En serio? ¿Saben algo muy llamativo también que nadie le da mucha importancia? Es el reflujo. El reflujo gastroesofágico, que es cuando se nos sube el ácido gástrico acá hacia arriba por algún problema de gastritis, estrés. Eso también va dañando e inflamando todas las cuerdas vocales. Eso es una causa muy común, inclusive hasta de parálisis de la cuerda vocal. Esa inflamación que se produce por el ácido, por el estrés, por la mala alimentación, por lo que yo como, va provocando que nuestra cuerda vocal esté sumamente inflamada y empieza la ronquera. ¿Qué pasa cuando yo me quedo ronco? Yo empiezo a forzar mi voz, porque quiero hablar y no puedo hablar y empiezo a hacer ese mal uso vocal, empiezo a esforzar más y eso es como una bola de nieve, ¿no? El mal esfuerzo va provocando que se vayan lesionando las cuerdas vocales, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta, perdón que los interrumpa, pero es que un poquito desviado, fuera de otra área de esta parte del tema. ¿Cómo hacen las personas que quieren hacer esa voz como los spots publicitarios, ¿no? Viste que hay la voz masculina. La colocación, es una colocación. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo lo practicas? Claro, es una técnica de impostación vocal, que eso se llama, es un entrenamiento específico para lograr que pueda darle el mayor color, el mayor cuerpo a mi voz, para que salga este tipo de voz, que es una voz impostada, que nosotros llamamos, ¿no? Claro, y más fuerte, porque viste que a veces vos querés hablar y te sale, empieza uno y... Pero eso es entrenamiento, es entrenamiento vocal, sí. No se puede hacer, hay gente que nace con ese tono de voz impostación natural, ¿no? Que bueno, son algunas personas que tienen ese privilegio, pero la mayoría de los que usan su voz de una manera profesional, muchos logran sacar el máximo potencial de esa voz. Entonces hay que trabajarla con los resonadores. Los resonadores son los lugares donde resuena, como vieron la guitarra que tiene una caja que resuena. Tenemos resonador acá en el pecho, tenemos acá en la parte de la faringe y en la cabeza. Entonces aprendemos a utilizar nuestros resonadores y acomodar nuestros órganos en la boca para que la voz salga con mayor color. No se acuerda mi profe de canto, ¿no? Pero efectivamente eso, señora, señor, y a todos los que nos están viendo, eso requiere de una práctica, es un entrenamiento. Por eso la gente que se va a dedicar a los medios y todo necesita, ¿no? No es solo la dicción y masticar las palabras, porque lo digo así, sí, no también es saber utilizar eso. Pero por ejemplo, imagínate, y para ir cerrando, cuando vamos a una fiesta, el sonido fuerte de la música, nos ponemos a gritar, bebés, fumas. Sí. Con el grito, la trasnochada, al día siguiente no hay voz caliente todo, ¿no? No, y otra cosa que es importante a los papás, les digo, ¿no? Que nuestros niños, tenemos muchos niños que tienen nódulos. ¿Por qué? Con 5 años tienen nódulos. Imagínense, tan chiquititos ya empiezan con problemas vocales. ¿Por qué? Porque gritan mucho. Entonces es importante la educación vocal. Aún de pequeñitos tenemos que aprender a respirar para poder ingresar el aire sin tensión. ¿Qué medidas tenemos que tomar? Tomar mucha agua, por ejemplo, porque es importante hidratar las cuerdas vocales. También tenemos que evitar justamente estar en cambios de temperatura. También tenemos que evitar gritar o carraspear la voz. Cuando uno carraspea, ese es un carraspeo, estoy golpeando mis cuerdas vocales. Entonces tenemos que cuidar de una manera u otra, ir, ¿no?, protegiendo nuestro órgano vocal, que es tan importante para toda la vida, ¿no? Qué importante, Paula, muchas gracias. Me encanta cuando hablan así. Gracias, Paula Rodríguez, ella es fonoaudióloga, está su número en pie de pantalla, por favor, para quienes deseen comunicarse con ella y poder hablar así como hablan. Como hablo yo en este momento. Como hablo yo en este momento. Cerramos el tema del día, por favor, muchas gracias. Tema del día. Enhorabuena.